Nosotros estamos arrancando en este día 2 de julio el programa número 17 de Sin Límites, edición 2024, con el comentario de la semana. Sí, señor. A ver, es tan dinámico las cosas que pasan en nuestra Argentina que realmente todo parece que fuera viejísimo, ¿no? Yo hacía el detalle de decir, a ver, ¿cuáles temas vamos a introducir en los temas de la semana? ¿Qué es lo que pasó? Y dije, no, la ley base es vieja, y la ley base fue del último programa martes, 2 días después, digamos, está dentro de los últimos 7 días, y parece que fuera una cosa vieja, digamos, ¿sí? Pero esta ley base que se aprobó en la Argentina, que uno dice, bueno, a ver, va a traer garantía, va a traer previsibilidad, todos pensábamos, ¿no? Con la ley base acá va a haber una reacción de los mercados, que va a ser una reacción favorable, porque bueno, va a haber una previsibilidad, uno ya sabe, va a tener Javier Milei los elementos necesarios para llevar adelante su plan de gobierno. Nada de esto sucedió. O sea, acá viene la gran pregunta, el gran interrogante. ¿Por qué los mercados, ante un logro, ¿no es cierto?, en el Poder Legislativo como logró sacar la ley después de tanto penar? ¿Por qué los mercados reaccionaron de mala manera? ¿Qué es lo que sucedió que la Argentina empezó a entrar de nuevo en esta situación de complicación? Pero bueno, lo vamos a tratar de analizar hoy, ¿no? La ley base que trajo, por un lado, de dejaron afuera el tema privatizaciones, pudo introducir el tema de ganancias y bienes personales de vuelta. Esto era fundamental para todas las provincias, porque acá está gran parte de la recaudación, ¿no? Evidentemente, acá es donde las provincias reciben en concepto de coparticipación el 70% del impuesto a las ganancias, es lo más fuerte de todo. Dicen los gobernadores que para ellos es casi en el año un mes de coparticipación. Bueno, esto es lo que se esperaba con los brazos abiertos. Ahora arranca una etapa nueva. Bueno, ya está la ley en la mano, digamos, ¿sí? Generó un fortísimo desgaste, evidentemente, porque fueron 6 sesiones, porque hubo 200 días para lograr la primera ley, porque se llevaron adelante más de 90 horas de debate, porque una ley que arrancó con 664 artículos terminó con 236. O sea, tiene que haber dejado para el gobierno no solamente un gran desgaste, hubo en el medio hasta cambio de ministro, porque este tipo de debate se llevó puesto al jefe de gabinete, a Pose, ¿sí? Producto de este desgaste. Y generó en Sturzenegger también una situación compleja. ¿Por qué? Porque era que entendía que podía llevar todo por delante y mandó un mamotreto de 664 artículos. ¿Va a poder volver a suceder esto? Hoy se empieza a debatir de nuevo este tema. ¿Por qué? Porque está trabajando en un proyecto de ley también, Adolfo Sturzenegger, que tiene que ver con lo que le llaman la hojarasca, o sea, dejar de lado más de 100 leyes que no se aplican a través de una sola ley. Bueno, en este marco es donde ya empezaron a advertir algunos, entre ellos Pichetto, ¿no es cierto?, de Hacemos Coalición Federal, que ya dijo, no vamos a volver a tratar leyes de esta magnitud, esto no va a volver a pasar. El PRO pegó un portazo, abrió puertas y ya da la sensación que no lo va a acompañar a libros cerrados a Javier Milei en esto, y el debate legislativo va a tener que ser distinto, va a tener que ser ley por ley, no va a ser una patriada fácil, evidentemente, para Javier Milei el tránsito legislativo. Claro, no solamente tiene pocos legisladores, sino que también durante mucho tiempo confrontó con la Cámara de Diputados y con la Cámara de Senadores, que bueno, va a ser compleja esta situación. No le va a ser fácil volver a instalar este tema y sacar leyes si no hay un cambio sustancial en la manera de tratar, en la forma de llegar, ¿sí? En tomar un poco de distancia, ¿sí? Porque esto está empezando a suceder. El PRO ha tomado distancia. Ha sacado un comunicado en el día de ayer donde dice hay más dudas que certeza. Ojo, lo firma el propio Mauricio Macri, ¿no? Lo firma también María Eugenia Vidal. Y en esta firma de los dos principales referentes del PRO la aíslan un poco a Patricia Bullrich, pero le marcan muchas cuestiones al gobierno que dicen no hay más cheque en blanco, nosotros no somos parte del gobierno. Patricia Bullrich será parte del gobierno, nosotros no lo somos, y empiezan a tomar distancia. Nada vuelve a ser fácil para Javier Milei en este gobernar. Hay un segundo semestre donde las exigencias son otras y donde ya empieza la gente a mirar a ver qué es lo que va a pasar, ¿sí? Algunos decían, se acabó la luna de miel de Javier Milei con los mercados, se acabó la luna de miel con la gente, se acabó la luna de miel. A ver, nunca tuvo una luna de miel con el Congreso, porque siempre lo trató, el primer discurso fue de espalda. Bueno, le hicieron sentir esto, sin lugar a dudas se lo hicieron sentir, o sea, esa tosudez de Javier Milei de tratarlo de ratas, de generadores fiscales, de generados fiscales. Bueno,
Este tipo de situación me parece que acá en el segundo semestre, así como le ha costado sacar la primera ley, nada va a ser fácil ni sencillo para Javier Milei en el tránsito posterior. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió que termina? El dólar en 1.400 pesos, hoy andaba en 1.490 para la venta acá en la provincia de Jujuy, 1.435, 1.440 es lo que pasa en Buenos Aires. ¿Por qué la otra pregunta también es, ¿por qué en Jujuy es más caro el dólar? ¿Por qué hay 40, 50 pesos? Pero está pasando algo, en Bolivia no hay dólares. O sea, el Banco Central de Bolivia no tiene dólar y Bolivia ya arrancó también con el dólar blue, el dólar oficial, ya arrancó con esta problemática también, ¿sí? Y esto está pasando, esto tiene influencia porque hoy desde Bolivia vienen, ¿no es cierto?, a comprar dólar. Ellos todavía tienen un peso fuerte, o sea, todavía le queda un peso fuerte, están viviendo ahora un proceso fuerte de inflación también y están viviendo un problema devaluatorio que no lo están reconociendo, tienen el dólar quieto hace mucho tiempo, pero que el Banco Central no tiene dólar, entonces pasa lo que pasó en Argentina, no lo reconocemos, pero tenemos que ir a comprar. Ahora, si hay una aprobación de ley, todos pensábamos que íbamos a tener una situación de tranquilidad, ¿por qué explotó esto? Yo la conjetura que tengo, pues ya empezamos a hablar no de información, sino empezamos a hablar de opinión, ¿no es cierto? Y en este marco me parece que Javier Milei se equivoca comunicacionalmente cuando habla de un nuevo sistema monetario en la Argentina. Javier Milei habla de un nuevo sistema monetario y de repente Luis Caputo, ministro de Economía, y Bausili, titular del Banco Central, convocan a los bancos. A un viernes a la tarde-noche, ¿sí?, en esta convocatoria, todos esperaban que iba a haber anuncios significativos, mucho se habló del tema del cepo, entonces convocás a todos los bancos, ¿qué va a haber acá? Va a haber algún anuncio que tiene que ver con la nueva política monetaria, que se va a aclarar qué quiso decir Javier Milei, y va a ver con el cepo. ¿Hasta cuándo va a estar el cepo? El cepo es como esa piedra, definían algunos, que usted pone en la puerta giratoria. Impide que el dólar se vaya, pero también impide que el dólar entre. ¿Usted se imagina un empresario que viene a invertir en Argentina, está leyendo los diarios, ¿no es cierto?, por internet, que dice que el dólar está a 1.435, pero cuando viene al Banco Central a liquidarlo le pagan 920? ¿Usted cree que es fácil eso? La brecha se fue de nuevo al 53%. Esto es lo que pasa cuando usted tiene un dólar oficial que lo sube al 2% mensual, pero tiene una inflación que está al 4,5, 5 hoy, pero que estaba al 9, al 10, al 8. Y lógicamente esta pérdida, en algún momento, la norma indica que esto se termina reacomodando, ¿sí? El dólar blue en el mes de junio terminé subiendo más de 250 pesos. En algún momento escapa, usted lo retiene, lo pisa, lo tiene quieto, pero la realidad es que se termina, lamentablemente se termina yendo. Entonces, en este marco llegó ese viernes 80 CEOs de distintos bancos, ¿y de qué se habló? Se habló de una cuestión netamente técnica, la transferencia de los pasivos del Banco Central, o sea, los títulos que se llaman pases, que tenían todos los bancos, ¿no es cierto?, en sus carteras. El Banco Central, ¿qué es lo que dice? Esta deuda del Banco Central va a pasar a economía. Y esta deuda de economía vamos a emitir un bono, ¿cierto?, que se llama el PROCADE, este bono que se va a emitir, que todavía no están las características de lo que va a ser este bono, pero el Banco Central le va a limpiar su balance, no le va a deber más a los bancos. ¿Qué es lo que terminó pasando? Los mercados se horrorizaron porque dice, no se habló nada ni de la política monetaria, ni del tema del cepo, y se toma esta medida, ¿no es cierto?, con los bancos. El mercado ha dicho a los bancos, todas las acciones han caído. Usted fíjese el comportamiento de la bolsa. El comportamiento de la bolsa fue, las acciones de las eléctricas, de todas las otras, ninguna cayó. Las aceiteras, las alimenticias, ¿cuáles cayeron? Todos los bancos, con caídas estrepitosas. Claro, ¿qué le dijo el central? Le voy a sacar de su cartera estos pasivos remunerados que usted tenía para darle un bono. Bueno, conclusión, el día lunes cayeron las acciones, cayeron los bonos. Cuando caen las acciones y caen los bonos, el riesgo país levanta, 1.535 de nuevo. Inaccesible a los mercados con el riesgo país como está. Argentina se aleja cada vez más. Llegamos a estar en 1.180, pensamos que había que perforar la barrera de los 1.000 para volver al mercado de capitales y hoy de nuevo estamos en 1.530. Bueno, lo que parecía que era una situación de calma producto de la ley base termina en una tormenta, en una tempestad producto de este tipo de situación. Hoy no sabemos a dónde va a ir el dólar blue, nadie sabe qué es lo que va a pasar. Los economistas hacen fila para criticarlo, lo hemos escuchado ayer, a Domingo Felipe Cavallo, a Carlos Melconian, a Martín Redrado, todos hablando de lo mismo y todos indican que el cepo, y sí. Ahora, ¿qué pasa?
¿Usted puede vivir echándole la culpa al gobierno anterior? Sí, al principio sí. Ya pasaron 6 meses. Ya la gente dice, está bien, pero ¿qué me ofreces vos? La luna de miel se está empezando a terminar. Ya muchos empiezan a preguntar, a ver, ¿cuándo se sale de este tema? ¿Para cómo Javier Milei no deja enemigos sin crear, no es cierto? O sea, se pelea con todo el mundo. El economista que habla mal lo distrata. Al periodismo, usted ya ha visto la manera que lo trata, o sea, la palabra más suave es ensobrado. Todo el que opina un poco distinto es un ensobrado, digamos, ¿sí? Y el periodismo, ¿cómo cree que le responde? Están todos esperando a la vuelta de la esquina, revisando los errores para remarcarlo y decirlo todos los días. O sea, es difícil. La Iglesia también cortó relaciones de alguna manera, o sea, todo es muy diplomático, está todo muy bien, pero le entró a marcar al gobierno los problemas que hay con la crítica situación social, con el tema del hambre, y ni qué hablar con los alimentos que estaban perdidos, ¿no es cierto?, en galpones en Tafí Viejo o en la provincia de Buenos Aires. Y empezó una confrontación dialéctica en este tema que no ayuda a nadie. La Cámara de la Construcción, Gustavo Weiss de Camargo en la reunión no se cayó. Le dijo, tienen una deuda con nosotros de 400.000 millones. Se llega al superávit fiscal producto de no pagarle a nadie. O sea, no le pagan a las empresas constructoras los certificados de septiembre, octubre y noviembre que eran del gobierno de Alberto Fernández, pero el gobierno es uno solo. O sea, no dan nada de obra pública acá, la funden a todas las empresas, pero encima no le pagan los últimos 3 meses. Las empresas generadoras de energía, la deuda que tenía Camesa, 600.000 millones de pesos, le dan un bono a 14 años. O sea, es fácil llegar al superávit así si no le pago a nadie. Freno toda la obra pública, no le mando un peso más a las provincias, me endeudo y no le pago a la Cámara de la Construcción ni a la generadora de la energía, recibo plata del impuesto país y tengo que hacer obras de infraestructura como marca la ley, no hago ninguna obra, me quedo con la plata, hago caja. Entonces, ¿es genuino el superávit fiscal o está atado con alambre y que no puede ser repetido o se piensa seguir así? ¿Cuánto tiempo más cree que va a aguantar la economía con empresas a las que no le pagan? No hay un índice que dé bien. Todo está por abajo. La recaudación, el consumo, la fábrica de autos, el número industrial. Agarre la actividad que usted quiera, toda viene en baja. No hay ninguna que haya crecido. La única que crece, y sí, es la agricultura, es la ganadería. ¿Por qué? Porque viene de la sequía del año pasado. Viene de lo peor que le podía pasar. No hubo un año tan malo como el año pasado. Entonces, hoy, aunque no sea tan bueno, ¿sí?, va a ser números positivos, va a crecer. Pero ¿qué pasa? El campo no está liquidando. Porque hoy, como usted ha bajado muchísimo la tasa para frenar la inflación, hoy le resulta más barato al campo ir al Banco Nación, ir a cualquier banco, pedir crédito y guardar, ¿no es cierto?, la soja. Tiene un silo bolsa muy lindo, se sienta arriba, nadie liquida, entonces no hay dólar en el mercado, tiende el dólar a subir también. Bueno, es lamentablemente es un cuento famoso de la sábana corta, donde usted se tapa la cabeza, se tapa los pies. Y esto está pasando. O sea, entonces, lo que tenía que ser una ley para tranquilizar, producto de algunos errores propios, ¿no es cierto?, en la comunicación, en la estrategia, termina pareciendo una cosa vieja, anacrónica, donde nadie está pensando en eso. Todos están empezando a exigir otro tipo de resultados. La pregunta es, ¿cuándo empezamos a crecer? En algún momento se habló de una B, ¿sí? Hoy ya se dicen, bueno, hay como una U, porque hay una plataforma quietita acá para recién subir. Ayer Redrado habló de una L. De esta manera lo definió, o sea, baja y está quieta y no se mueve y no se crece absolutamente nada. ¿Cuánto tiempo la gente puede aguantar la L? Esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo más la gente puede aguantar el estado en que se está ahora, ¿no es cierto? Porque no se puede negar que la pobreza, como marcan los indicadores, sufrió del 45 de diciembre al 55 de marzo y nadie indica que ahora estemos mejor. Y la indigencia casi se duplicó, del 9% de diciembre al 17,5% del mes de marzo, 31 de marzo, y nada indica que esto haya mejorado. Bueno, usted tiene hoy la gente caminando en el desierto, sin agua, machete limpio, pero ¿cuánto tiempo más? La gente quiere ver, decir, Chávez, ¿dónde termina? ¿Dónde está el oasis? ¿Dónde hay agua? Es la pregunta que se hacen todos. Y hoy nadie sabe decir esto. O sea, hoy sinceramente en economía nadie sabe decir cuándo arrancan los brotes verdes, cuándo se empieza a rebotar. Esto está absolutamente quieto. Para colmo de males hay un escenario de pelea permanente. O sea, esto, quiera o no quiera, genera, ¿no es cierto?, mucha incertidumbre y muchas dudas. Porque Javier Milei empezó peleándose con AMLO, presidente mexicano, peleándose con Gustavo Petro, presidente colombiano,
peleándose con Maduro. Bueno, no hace falta mucho para pelearse con Maduro, ni tampoco interesa, creo, mucho la relación con Venezuela, pero peleándose con Maduro, peleándose con Xi Jinping, donde teníamos que ir a pedirle la renovación del swap que pasó hace unos 10 días aproximadamente y nos peleamos permanentemente. Xi Jinping usted podrá tener ideológicamente, vivir en las antípodas de él, pero que es un socio económico de la República Argentina, no hay duda. Y no te podés pelear con los socios económicos, o sea, soy el representante no de una ideología, sino de un país entero. Pero Milei se peleaba con Xi Jinping, digamos, y teníamos un contacto de provocación permanente. Ahora fíjese la situación de las 2 últimas semanas. España, Pedro Sánchez. Está bien, Pedro Sánchez provocó a Javier Milei, ¿sí? Es el que arrancó con este conflicto, ¿sí? Porque esto creo que está claro, hizo campaña por Sergio Massa, ¿sí? Lo mandó a su presidente, a su ministro de Transporte, Puentes, a golpear fuerte contra Javier Milei, a tratarlo de que no se sabe bajo qué sustancia está cuando hablaba. Es verdad, le faltaron el respeto fuerte. Ahora, eso habilita también a faltar el respeto, eso habilita a hablar de Begoña, de la esposa de Pedro Sánchez, de tratarla de corrupta en España. No, para eso está la diplomacia. Para eso está la forma de decir las cosas, o sea, no se puede perder esa forma. Y Milei entró en una disputa con España, donde España retiró a la embajadora en la Argentina. Primero la llamó y después no volvió más. O sea, hoy con España nada menos, ¿sí? No tenemos antecedentes de pelea así, pero hoy no está la embajadora. Arranca ahora con Bolivia. Es cierto, todos pensamos que hay un autogolpe en Bolivia. Desde el primer día no engañó a nadie Arce con este tema, ¿sí? Y el propio Zúñiga, Juan José Zúñiga, su jefe del ejército, que dijo, ya se va a saber la verdad, y dijo, a mí me mandó a bajar las tanquetas. Y Evo Morales, que demoró en reaccionar, pero ya reaccionó, dijo, acá hay un autogolpe. Nadie cree en el golpe en Bolivia, un golpe que apenas lo miraron fijo, los militares se retiraron. No hubo un disparo, no hubo un herido, no hubo ni un gas, no hubo nada. ¿Dónde se ha visto un golpe de Estado así? Nadie cree en el golpe de Estado, estoy de acuerdo. Ahora, un gobierno, como el gobierno argentino, no puede hablar de autogolpe. No puede hablar de autogolpe. O sea, ¿qué prueba tiene el gobierno argentino de que hubo un autogolpe en Bolivia? Ninguna. No se puede hablar de este tema tan alegremente cuando es algo que usted sabe que está en investigación en Bolivia, pero que a su vez es una investigación que no sé qué puede valer, porque es cierto, el MAS y Luis Arce gobiernan y tienen bajo su mano a los militares, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, al Poder Ejecutivo. Está bien, y Milei le dice, va camino a ser una dictadura Bolivia. No se puede decir eso. Un gobierno oficialmente con un comunicado que emana de presidencia no puede decir eso. No puede, no tiene ni siquiera las pruebas. Conclusión, Luis Arce mandó a llamar al embajador boliviano acá, que es el primer paso diplomático de una queja, digamos, ¿sí? Porque, bueno, están enojados con el gobierno argentino producto de esto, no lo podés decir. Arrancamos con Brasil, Lula da Silva, o sea, también lo trata de comunista, de corrupto. 3 veces en cuánto, en 4 días, 5 días. Argentina no va a ir al Mercosur el día lunes para que Javier Milei no se cruce con Lula. O sea, volvemos a anteponer cuestiones personales en las cuestiones de Estado. Pero lo que es peor, anunció para la semana que viene, para este fin de semana, que va a Camboriú, a una reunión que convoca Jair Bolsonaro, el enemigo público número 1 de Lula, y va al otro país. Eso no es una provocación. Ahora, ¿podemos estar nosotros sujetos a este tema? Estas cosas generan incertidumbre. Lula da Silva habló, esto lo recolecta la Política Online, hay un artículo muy interesante que habla de la posibilidad de retirar el acuerdo que tenemos por las ventas de autos. Nosotros tenemos un acuerdo con Brasil muy importante que se llama FLEX, así se denomina, que es un acuerdo automotriz de comercio administrado. ¿Qué significa? Que no se puede exportar libremente vehículos al otro país, sino que tiene que tener un marco de igualdad. Hay como un 1 a 1, así como de dólar 1 a 1, bueno, va algo y viene algo, ¿sí? Entonces, Toyota, ¿cómo tiene establecido? Toyota fabrica los Corolla en Brasil, las camionetas acá. Entonces, el Corolla de Brasil es como si hubiera fabricado en la Argentina y la camioneta que se fabrica en la Argentina es como si hubiera realizado en Brasil. Entonces, hay aranceles cero, ¿sí? Tenemos un convenio que, como está en la situación hoy, es absolutamente proteccionista de nuestra industria. Bueno, ahora Lula lo quiere sacar. Sería, dicen todos los expertos, nefasto para la industria argentina. Y ese mismo convenio lo tenemos con el azúcar, porque el azúcar para Brasil es un subproducto.
Brasil tiene, ¿no es cierto?, un plan, así como teníamos el plan Alconafta. Brasil tiene los vehículos flex que funcionan 100% a alcohol. Los brasileros producen caña, siembran, ponen caña de azúcar, ¿no es cierto?, porque les interesa el alcohol. El azúcar es un subproducto, entonces no pueden vender azúcar a la mitad del precio que tenemos nosotros, pueden fundirnos. Por eso tiene que tener ese mercado regulado. No puede entrar el azúcar brasilera a la Argentina porque nos matan. Y le estamos mojando la oreja a Lula permanentemente. ¿Y qué pasa si sacan estos acuerdos del marco? Porque nosotros ni siquiera estamos yendo al Mercosur, parece que no nos interesa tampoco. ¿En qué ámbito vamos a defender estos acuerdos? Es muy complicado. Estas cosas le generan ruido a los mercados. Los mercados son sensibles en esto. O sea, buscan condiciones económicas, pero también buscan certeza y condiciones políticas. ¿Cuáles son las condiciones políticas hoy de una Argentina irascible, que se pelea? O sea, es muy difícil lo que estamos viviendo realmente, ¿sí? Salgamos de un poquitito de este tema. Algún comentario quería hacer del tema político en Jujuy. Se habló durante la semana de la posibilidad cierta ya de que haya interna, ¿no es cierto?, en el Partido Justicialista en la provincia de Jujuy, algo que me parece absolutamente lógico. A ver, en democracia la intervención del Partido Justicialista no le ha dado nada. Los interventores creo que no vienen 9 meses, 10 meses por lo menos, algo así, ¿no es cierto?, que ni han pisado. ¿Qué solución han traído? ¿Qué han propuesto? ¿Qué han hecho? Nada. Bueno, Corrientes está intervenida también y la intervención de Corrientes ya convocó a elecciones internas para regularizar el partido para el 17 de noviembre. ¿Por qué el 17 de noviembre? Porque el PJ Nacional convocó para el 17 de noviembre. No va a ser una elección en Jujuy. En el PJ era algo distinto, o sea, tiene que sumarse a esto hasta por un problema de costo, de financiamiento, para que la banque Nación, ¿no es cierto?, el Partido Justicialista Nacional. Bueno, también convocó la provincia de Buenos Aires. Máximo Kirchner, que tiene mandato todavía hasta el 2025, convocó para el 17 de noviembre. Me parece que es la fecha que el justicialismo tiene que ir a elecciones. Y en Jujuy tiene que ir a elecciones. No a ver, ¿qué ha representado la intervención? Nada. Está todo atomizado el partido. De hecho, fíjese que en este tema de Carolina Moisés apoyando el RIGI han salido carteles, por todos se han subido, ¿no es cierto?, a este carro para decir de todo, digamos. Hay sectores del justicialismo local que se sacan fotos con Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. La realidad es que en el orden nacional Axel Kicillof empezó a moverse como nunca se movió, sacó fotos con Silioto en La Pampa, con el gobernador santafesino, se fue a ver, hizo algunos acuerdos, sacó fotos con él, estuvo con Yairora en la provincia de Córdoba, empezó a buscar contactos, ¿no es cierto?, distintos, ya lo tiene con Infran, lo tiene con Zamora, empezó a generar un armado nacional como nunca se lo vio. Empezó a moverse con intendentes como el propio Ferraresi de Avellaneda. Bueno, hasta Máximo Kirchner se encolumnó de alguna manera, porque sabe que si Axel Kicillof, que hoy es el dirigente mejor visto, digamos, genera este tipo de modificación, no va a poder enfrentarse con él. El kirchnerismo ha caído. Cristina Fernández de Kirchner no es la de antes. Individualmente puede tener, ¿no es cierto?, un cierto preconcepto, pero la realidad es que ya sabe que tiene un techo limitante ahí nomás, que ya no puede ganar una elección. Esta es una realidad, o sea, están retirados de alguna manera. ¿Son necesarios? Son necesarios para el Partido Justicialista. Claro que lo necesita porque tienen un gran sector que los acompaña. Pueden llegar ni solos ni acompañados. Yo creo que esto lo tiene claro Macri, lo tiene claro Cristina, han terminado, o sea, son épocas terminadas. Ahora, no quiere decir que estén terminados de la política. Y Axel Kicillof picó en punta de esto, y me parece que ese picar en punta, decir, acá en Jujuy va a haber un sector con Quintela, bueno, sirve, ¿no es cierto?, para la interna, pero la realidad que eso no deja nada. Hoy el justicialismo en Jujuy está totalmente atomizado. La UCR está relamiendo las heridas de la última elección. No llevó ningún senador, ¿sí? Perdió los 3. Era impensado. ¿Alguien podía creer esto? Era absolutamente impensado, pero esto le pasó. Entonces, tiene que sentarse, tiene que preguntarse por qué pasó, tiene que preguntarse cuáles son los errores cometidos y tiene que tener la grandeza para diseñar una estrategia donde estos errores los pueda dejar atrás. Porque si nadie va a reconocer nada y nadie va a hacer nada en función de esto, va a ser muy difícil también el 2025 para el radicalismo. Ahora, viene la Libertad Avanza. La Libertad Avanza acá en Jujuy ganó una elección. La ganó Milei sin venir, ¿sí? Fue una coyuntura especial. ¿Este escenario se va a dar en el 2025? ¿Va a ser de esta manera? ¿Se va a votar en Jujuy en la misma época que se vota Nación o van a adelantar las elecciones?
Bueno, estas preguntas se las tienen que estar haciendo en la Libertad Avanza. Y la Libertad Avanza empieza a pensar, ¿y qué tenemos en Jujuy? Usted la Libertad Avanza la conoce a través de ¿qué? De Mario Nayar, porque la Libertad Avanza no está constituida en Jujuy, sigue siendo el Partido Renovador Federal. Lo conoce a través de la cara de Mario Nayar, de Ezequiel Atauche y de Manuel Quintar. Los tres referentes, ¿no es cierto?, fuertes. Ahora, Manuel Quintar no va a volver a ser candidato, ya es diputado nacional, ¿a qué se va a presentar? ¿Diputado nacional de vuelta? ¿De diputado provincial? No va a participar. ¿Sí? Ezequiel Atauche, senador por 6 años, ¿qué va a querer presentarse de vuelta? No debe estar en sus planes. O sea, ha llegado lo más alto que se puede llegar en materia legislativa, no creo que se quiera. Y el único que podría ser, ¿no es cierto?, porque está hoy en el Parla Sur, puede ser Manuel Nayar, pero no se conoce más gente. Tiene mucho trabajo por hacer. Y el aglutinante, ¿no es cierto?, que es Javier Milei, no ha conformado ni siquiera el partido acá. No está la Libertad Avanza. ¿Cómo van a llegar? Nadie sabe. La izquierda. Y la izquierda tiene la misma duda y certeza de siempre, ¿sí? Son siempre lo mismo, ya han perdido el efecto sorpresa y han perdido algo que era fundamental, catalizar la bronca de la gente. La izquierda hizo muy buenas elecciones cuando se transformó en la descarga de la bronca de la gente. ¿A quién queremos castigar? A él. ¿Qué hago? Voto por. O sea, en la Argentina se vota mucho en contra de y no a favor de. Entonces, en ese voto era la izquierda la que llegó en algún momento, ¿cuántos fueron? 3, 4 diputados provinciales que llegó a meter una vez. Bueno, eso se acabó. O sea, tiene que empezar a repensarse, tiene que empezar a cambiar su discurso, sinceramente. Es un discurso retrógrado, cansa mucho, siempre lo mismo. Bueno, esta es la política de Jujuy, digamos. Nadie entiende bien qué es lo que está pasando y reitero, tampoco nadie sabe cuándo puede llegar a terminar esto, cuándo se puede llegar a votar. Y lo último, cortito, ayer hubo una reunión de paritaria. El gobierno provincial generó una sorpresa que nunca se daba, porque hay que ser sincero, una de las reuniones paritarias espera poco y nada, ¿sí? Porque hay un sector que pide lo inalcanzable, a ver, UPCN hablaba de un 50%. El CEDEM sacó un comunicado, pide 20.000 la hora cátedra y pide un básico igual a la canasta de 800.000 pesos. Todos sabemos que esto es una cuestión imposible. Todavía en algunos pedidos hablan de recuperar lo perdido por la inflación del año pasado. O sea, es vivir en un país distinto, la verdad. ¿Sí? A ver, el Centro Europeo de Comercio arregló un 4,5% mensual para este trimestre de junio a agosto. Y nadie va a arreglar un acuerdo salarial que escape de lo que es medianamente lo que se espera en la inflación. ¿Y qué se espera en la inflación? Un 4,8, un 5. Bueno, el debate está acá. El gobierno, yo digo que sorprendió porque, primero porque puso en la primera reunión un porcentaje sobre la mesa, algo que nunca hacía. ¿Sí? Iba a la primera reunión, sondeaba qué pasaba, era como que se cumplía, digamos, ¿sí? Pero nunca se llevaba esto. Bueno, ahora puso un 10% sobre la mesa, pero previo a la reunión instaló sobre la mesa 2 conceptos. Uno, el pagar el FONIT con fondos propios a partir del 1 de julio para todos aquellos docentes que tienen contacto en aula, ¿no es cierto?, que son a quienes corresponde el FONIT, pero a su vez también se va a pagar por persona, no por cargo, ¿sí? 30.000 pesos es el monto. Bueno, anticipó este tema y después anunció un bono de 50.000 pesos pagadero la semana que viene, el día 13 de julio, ¿sí? De 50.000 pesos a todos aquellos empleados que ganen menos de 850.000, dejando de lado a la gente de la justicia y a los funcionarios. Bueno, esto generó algo distinto, digamos, ¿sí? En una reunión paritaria donde no había mucha expectativa, generó una cuestión distinta. Vamos a ver qué es lo que dicen los gremios en esto, pero de repente el gobierno hoy tiene un as bajo la manga que antes no lo tenía. ¿Cuál es ese as que antes no sabía ni qué recurso iba a tener? Al haber reinstalado el tema del impuesto a las ganancias, le permite al gobierno de Carlos Sadir hacer un número un poco más fino, mirar bien porque se recupera una buena cantidad de ingresos y esto le permite tal vez ser un poco más generoso en el ofrecimiento y me parece que lo ha hecho saber y lo ha hecho sentir. El haber puesto estas dos cosas sobre la mesa antes de la reunión, yo creo que a propios extraños que iban con una estrategia, hasta los sorprendió, tuvo un efecto positivo. Nosotros vamos a la pausa, cuando volvamos vamos a estar con Sara Gabriela Burgos de la Fundación Alameda, donde vamos a hablar de trata.
En Ledesma, hace más de 50 años que producimos papel a partir de la fibra de caña de azúcar. Además, reciclamos todos nuestros residuos sólidos. Generamos energía y preservamos 2 de cada 3 hectáreas de bosque por cada hectárea de producción de caña de azúcar. Somos parte de un paisaje productivo protegido en el corazón de las yungas jujeñas y por eso el cuidado del ambiente es fundamental para preservarlo para el paso de las generaciones futuras. La seguridad es una prioridad. Ya está en funcionamiento la nueva cárcel de Chalicán con una capacidad de alojamiento para 650 internos, 6 pabellones y uno de ellos especial para máxima seguridad. Un centro de monitoreo con 197 cámaras, detector de metales, rayos X, cerco perimetral de máxima seguridad, 4 torres de control y alumbrado exterior. Esta nueva cárcel cumple con las normas internacionales sobre derechos humanos. Jujuy, con la gente. Egesa Digital es tranquilidad. Sí, si sos parte de Egesa Digital, podés pagar tu factura de luz. Hasta 12 cuotas con interés a tasa preferencial con tarjeta Visa o Mastercard. Lo podés hacer desde nuestra web o por nuestros centros de transformación digital y autogestión. Adherite a Egesa Digital gratis por cualquiera de nuestros canales oficiales. Es fácil y seguro. Egesa Digital es tu elección. Laboratorio Ciufi, 50 años junto a la salud de los jujeños. Atención a domicilio, controles laborales, estudios genéticos. Belgrano 1165, teléfono 422-7225. Laboratorio Ciufi, profesionalismo, ética y tecnología a su servicio. Afianzado en el consenso. El Consejo Deliberante sanciona las ordenanzas que le brindan al Ejecutivo Municipal las herramientas para mantener a nuestra ciudad en constante transformación. A través de la definición de nuevos lugares de encuentro y recreación, la promoción de actividades productivas, económicas y culturales, de la obra pública y privada, la descentralización de servicios en los barrios, la seguridad en el tránsito, la regulación de servicios vitales para los vecinos, como también destacando a los vecinos que aportan algo más en bien de su sociedad. Consejo Deliberante de San Salvador de Jujuy. Inauguramos el nuevo mangrullo en el Parque Botánico Municipal del barrio Los Perales. Una impresionante estructura metálica de 10 metros, con 3 miradores intermedios y una terraza que permite disfrutar una visión de 360 grados de la ciudad y la naturaleza que la rodea. Un atractivo al que pueden llegar vecinos y turistas recorriendo la flora y la fauna del lugar. A 5 minutos del centro, nuestra reserva natural te espera para explorar y vivir una experiencia inolvidable. Seguimos transformando la ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Estás viendo Sin Límites por Canal 4.
Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por la hermana Sara Gabriela Burgo de la Fundación Alameda. A ver, en el caso Loan empezamos todo a hablar de trata con mucha facilidad y llegamos a la conclusión que qué poco sabemos de trata, ¿no? Yo empezando a googlear un poco y miraba y decía, sí, pero en la República Argentina, en lo que va del año hasta el 31 de mayo, hemos tenido 812 denuncias de trata. Más de 5 por día, ¿sí? Hemos tenido en lo que va del año. O sea, un tema absolutamente vigente que lo tenemos alrededor nuestro todos los días, pero que en el día a día, si no teníamos este tema, es como que hablamos poco. Por eso la convocamos a ella, digamos que lleva 20 años trabajando en esto, para que un poco nos ayude a repensar el tema. Hermana, gracias por venir, muy amable. No, muchas gracias a usted por la invitación. Le dije bien hermana, ¿no es cierto? Exacto, exacta, hermana misionera, sierva del Espíritu Santo. Hace más de 20 años religiosa, consagrada o monja, como es más conocido, ¿no?, por la población. Correcto. Usted tuvo anteriormente, ¿no es cierto?, trabajaba, era delegada regional del NOA en el Comité de Lucha contra la Trata de Personas. Exacto. Yo desde el 2020, a la cabeza cuando fue elegido Gustavo Vera como director del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la asistencia y protección de las víctimas, bueno, él nos convocó por el trabajo que venimos haciendo de hace más de 20 años en esta lucha, ¿no? Con Gustavo nos conocíamos y él fue quien me convocó para trabajar en ese comité, que en ese momento pertenecía a la jefatura de gabinete, que es lo que corresponde, porque así lo dictaminan las convenciones internacionales que luchan contra este delito, que es conocido más como un delito de crimen organizado. Correcto. ¿Qué es la trata? Yo quiero aclarar a la gente que no la convoqué para hablar del caso Loan, para hablar de trata, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es la trata? Bueno, la trata de personas es un delito extremadamente complejo, tiene diferentes modalidades, se adapta a las realidades regionales, culturales, geográficas, económicas y políticas de un determinado espacio geográfico. La trata de personas no es algo nuevo en nuestro mundo, existió siempre, con una diferencia que fue cambiando su modalidad, su manera de explotar, ¿no? Se necesita, para que exista la trata de personas, se necesita tener una red articulada, es muy bien coordinada y tiene que existir la complicidad y convivencia de los tres poderes, el poder judicial, el poder legislativo y el ejecutivo. La trata de personas sucede cotidianamente y a veces no nos damos cuenta. Por eso es importante aprender a mirar, a cambiar nuestra mirada sobre en qué consiste este delito. Y este delito consiste, en primer lugar, en responder a las demandas de un mercado. El factor central es el tema del capitalismo, ¿no? En un sistema salvaje en donde los seres humanos no somos considerados personas, sino objetos que podemos ser vendidos, intercambiados y que somos un rédito para otros, que generamos dinero para nosotros, para otros. Y tiene una particularidad la trata de personas, que es el tema que es, a diferencia de otros crímenes, es un crimen que tiene diferentes procesos y nunca termina. No es como el negocio de la venta de drogas o de armas, que realizada la transacción finaliza esa transacción. En la trata de personas no, hay diferentes pasos y una persona puede ser vendida muchísimas veces. Lo vemos tanto en la explotación sexual como en la explotación laboral. ¿Y qué acciones tiene la trata de personas? La primera acción es la captación, que hoy en nuestro país se da a través de los medios de las redes sociales, a través del engaño. Tenemos la captación, el traslado de la persona, el ofrecimiento de la persona y el acoger, el recibir a las personas. Y estos pasos nosotros lo podemos ver, si bien no me invitaron para hablar del caso Loan, pero lo podemos ver concretamente en el caso de Loan, que hubo la primer foto, cuando nosotros miramos la foto del almuerzo, ahí claramente se ve uno de los primeros pasos de la trata, el señalamiento, ¿no? Todos adultos, una foto que ha sido enviada probablemente a otros para ver si les convenía o no ese menor de edad.
Recordemos, vos bien lo dijiste, que nosotros tenemos en el 2024 812 denuncias. La CIFEBU, que es el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas, tiene en sus datos que existen 21.000 personas que están siendo buscadas activamente en estos momentos en la Argentina. Lo que más llama la atención es que de esas 21.000 personas, 2.300 personas son menores de 12 años, menores de 12 meses. ¿Y a qué se debe esto? A que son nacidos vivos pero no registrados. Eso llamó mucho la atención el año pasado, porque si bien Eso es con fines de adopción, ¿no es cierto? Yo siempre digo, no con fines de adopción, sino con fines de apropiación de personas. Está bien, de apropiación de personas, porque si hoy... Pero para criarlos. Para criarlos. Si hoy nosotros, con el desmantelamiento que hizo este gobierno, no tenemos un Ministerio de Interior, ¿quién sigue registrando a estos bebés nacidos? ¿Dónde se van a registrar? Si hoy nosotros no tenemos las oficinas de migraciones como existía el año pasado, ¿cómo vamos a controlar? Todos estos factores de desmantelamiento han hecho que hoy la Argentina esté, yo siempre digo, sumida en la oscuridad en la búsqueda de un menor de edad. No hay interés, ¿no?, en cubrir, por ejemplo, migraciones, no está cubierto el cargo. En migraciones Jujuy no hay nadie, digamos. No hay nadie, eso dificulta muchísimo. En una nota que me hizo La Nación, yo le decía de que ¿quién te firma un papel cuando vos querés conseguir un dato de una persona que has encontrado en la frontera? Si bien siempre las fronteras en todo el mundo son vulnerables, pero la nuestra, con un desmantelamiento, vuelvo a repetir, del Estado, hace que esto sea muy peligroso para la población. Y siempre las consecuencias de estos desmantelamientos, que yo los llamo perversos y crueles, terminan afectando a las poblaciones más vulnerables, que en este caso son los niños. Esa apropiación forzosa, digamos, estadísticamente, si podemos hablar de esta manera, ¿qué destino tiene con mayor? ¿Para adopción? No adopción, para apropiación, para criarlos, explotación sexual, laboral. ¿Cuál es la mayor cantidad de casos que se dan? La mayor cantidad de casos que se da es para la explotación sexual. Recordemos que existe un mercado, una demanda muy grande en lo que son las plataformas pedofílicas y pornográficas, en donde estos niños son, en este caso de la trata de personas, entra la figura del rapto. Hace mucho que no teníamos casos de trata con la figura del rapto. Ingresa en el caso de Loan esta figura que te hace pensar de que ha sido secuestrado con la finalidad de explotación sexual o mendicidad. Hay comentarios también de que él pudo haber sido llevado a México o a Brasil. Si llegó a México, es mucho más seguro que esté en lo que es la explotación sexual infantil. Y esto preocupa porque son nuestros menores, son nuestro futuro, ¿no? Decían que la edad por ahí no era, ¿no?, de explotación sexual, porque 5 años es como que es muy chico y que más se buscan niñas que niños. Esto lo decía un experto paraguayo que escuché por ahí, dentro de la cantidad de cosas que uno escuchó y de lo poco que uno entiende, ¿no? Eso, vuelvo a repetir, la trata de personas es un delito que se adapta a un país. Nosotros en la Argentina, y desde el trabajo de haber tenido la gracia de estar trabajando para el Estado por 4 años, desde la Protex, que es la Procuraduría especializada en trata de personas, hasta el día de hoy tenemos casos de niños que no han sido recuperados y que han sido llevados para explotación sexual, porque, vuelvo a repetir, la demanda de pedofilia en las plataformas pornográficas es alta de menores de edad. El tema laboral también no debe ser menor, digamos, ¿no? No es menor. El año pasado, en la estadística que sacó la Protex, podemos ver ahí que la mayor cantidad de rescates que se hizo, sobre todo en el NOA, son sobre trabajadores que eran explotados laboralmente, tanto en Santiago del Estero, en Catamarca, como también aquí en Jujuy. ¿En Jujuy se da? En Jujuy se da la explotación sexual y la explotación laboral y el grooming y su vinculación con la trata de personas.
estadísticamente estaba viendo en lo que va del año, ¿no? Las denuncias que hay. Bueno, Jujuy tiene 13 casos denunciados, está dentro del ratio de las 10 menores, digamos, ¿no es cierto?, en este 2024. Pero me llamó la atención que la más fuerte por mucho sea la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 181 casos. De ahí viene la provincia con 158, pero por la cantidad de habitantes uno lo entiende. Pero por lejos la Ciudad Autónoma, ¿por qué se puede dar este tipo de situación? Y porque es una zona urbana, una zona que tiene mucho turismo, Buenos Aires tiene mayor interacción también porque tenemos gente que llega de diferentes partes del mundo. ¿Turismo sexual me estás hablando? De turismo sexual, lo que existe tanto en Buenos Aires, lo que existe también en la región del NEA y del NOA. ¿Y en Jujuy qué es lo que vemos con mayor habitualidad? La explotación laboral y la explotación sexual, el grooming y su vinculación con la trata de personas. Recordemos que este delito en el tiempo de pandemia, la trata se mudó a la virtualidad y en la virtualidad todavía los adultos no toman todos los recaudos para proteger a sus seres queridos. Exponen demasiado, lo cual hace que los proxenetas y los groomers estén muy atentos, buscando, están al acecho de sus víctimas. Y esto ha sucedido, tenemos casos de grooming, tenemos casos de trata de explotación sexual, trata de explotación laboral en la provincia de Jujuy. ¿Cómo ha facilitado las redes sociales este tipo de situación, no? Ha facilitado muchísimo para estas organizaciones criminales y mucho más ahora con este estado en donde se despidió a más de 100 trabajadores del Programa Nacional de Rescate, que era la organización que se encargaba de cuando había un allanamiento en alguna provincia, sobre todo de explotación sexual, puedan asistir a las víctimas. Se desguazó, se desmanteló el comité, quedando solamente 3 personas en las oficinas de Buenos Aires, se volvió ambacéntrico cuando en 4 años costó muchísimo federalizar. ¿Por qué era necesario la federalización de este comité? Que fue creado en el 2012 junto con el Consejo Federal. Era necesario porque este delito trabaja en cada provincia de diferente forma. Yo fui coordinadora de la región del NOA, y no es el delito de trata con fines de explotación sexual de la provincia de Jujuy que el de Tucumán. Tiene patrones totalmente diferentes, pero sí modos operandis que conllevan a pensar de que es una red la que está funcionando en el NOA. En el NOA tenemos una red de pedofilia que se desbarató. El primer golpe fuerte que se dio a esta red fue en el 22 en Catamarca, en un fuerte allanamiento. El segundo golpe fue el que se dio este año en el mes de abril, acá en la provincia de Jujuy, en donde se encuentran las imágenes de adultos abusando sexualmente a menores de edad y esas imágenes siendo comercializadas. Ahí es cuando ya entra el delito, la tipificación del delito. Eso te iba a preguntar porque durante mucho tiempo siempre dijimos, sí, adoptado chiquito lo han traído de Misiones, siempre ha sido un lugar de mucho, lo han ido a traer a Tucumán, que después lo anotan como propio. Esto no es trata, o se trauma como trata. O sea, ¿cuál es el límite que existe? Nosotros tenemos que tener en cuenta que en la Argentina desde el 2012 la Corte Iberoamericana nos hace a nosotros un apercibimiento, no recuerdo bien el nombre del caso de este señor que se había apropiado de una niña, Foreum creo que es el caso que tiene una sentencia, donde nos pide la Corte a nosotros que por favor tratemos de regularizar nuestra situación con respecto a que no existe una ley que prohíba la venta y compra de menores de edad. No la tenemos. Correcto. No está tipificado. Entonces, ¿cuál sería el delito? Claro, entonces apropiación, se puede decir apropiación ilegal. Justamente hoy el presidente de la Fundación, Gustavo Vera, está presentando en el Congreso el proyecto número 42 para que se empiece a tratar la posibilidad de tener una ley que proteja a los menores de edad, que no existan estas apropiaciones ilegales que muchas veces son conocidas como adopciones, que no son adopciones porque se abusa de una situación de vulnerabilidad y nosotros acá en Jujuy lo tenemos muy conocido por el padrinaje, ¿no? El padrinaje que se llama viene tu hija de
un pueblo de La Puna, dámela para que yo le hago estudiar todo y termino explotándola laboralmente porque termina siendo la empleada doméstica de la casa y abusando sexualmente de ella. Claro, se daba mucho también el tema este de que había contacto, no sé, enfermera, la madre aceptaba este tipo de situación, se entregaba el chico, esa familia lo recibía, lo inscribía como propio, o sea, Exacto. y quedaba. Eso se daba muchísimo. Se daba mucho. ¿Cómo se tipifica eso? Y tenemos que buscar. Claro, Ahora, es lo con que un decía, que no proyecto de está, ley, no lo tenemos. no hay ley. No lo tenemos. O sea, Gustavo Navarro, que es un abogado muy conocido, un penalista, él habla sobre esto de que el año pasado en varias capacitaciones queríamos encontrar la forma de que la ley sea tratada. Pero al mismo tiempo te hace ver que no hay tanto interés ni de senadores ni de diputados por tratar la ley, y eso te habla de que existe todavía una complicidad y existe algo en nosotros, en la sociedad, que estamos naturalizando estos hechos. No hay adopciones de esta índole en donde yo, por una situación de vulnerabilidad, cuando la persona recién da a luz, que no puede tampoco pensar bien, ni proyectar, ni vislumbrar su futuro, pueda decirle doy o no. El abusar de una situación que está atravesando a alguien extremadamente pobre para apropiarme de ese bebé tiene que ser un delito en la Argentina y no visto como, bueno, va a tener una mejor vida y la persona que lo engendró. Qué tema complejo es, ¿no? Es porque muy complejo. Cuando se peleaba contra el aborto, mucha gente tenía este mensaje, ¿no? No lo mates, que nazca, lo entregás en adopción. Mucha gente tenía este mensaje también. Es un tema complejo. Es un tema complejo, es multicausal, como la trata, no se puede abordar solamente desde una mirada. Yo estoy a favor de que existan las adopciones, pero siempre y cuando a la persona se le pueda dar también las oportunidades que pueda tener cualquier otro ciudadano para poder criar a su hijo. Es lo que pasa en la trata de personas, ¿no? Durante 4 años se buscó restituir 3 derechos fundamentales para las víctimas. El derecho a la salud mental, porque nadie que ha sido violada 16 horas por día puede estar equilibradamente o armoniosamente en su psiquis. Hay que buscar acompañar a esa persona, sostener el proceso de sanación para luego poder insertarla en un programa de trabajo que lo tenía el Ministerio de Trabajo, que ahora pasó a ser Secretaría, para después ver también dónde puede vivir, cómo se puede insertar a la sociedad. Todo eso desapareció. Hoy no tenemos, las víctimas quedaron nuevamente en una situación de vulnerabilidad en donde las redes, debido a esta situación económica que estamos viviendo, van a volver a tomar las calles, van a volver a reclutar, a captar a sus víctimas, porque no hay Estado que los proteja. Nosotros lo podemos ver en el caso de Loban. El Estado nos está mandando un mensaje claro. Más allá de que ustedes no van a llegar a fin de mes porque los sueldos son bajísimos, también les quiero decir, yo no voy a proteger a sus menores de edad. ¿Y eso pasó desde cuándo? ¿De este gobierno? De este año, porque usted bien explicó, ¿no? Esta ruptura que hace este gobierno con diferentes países, también lo hace dentro del país con los diferentes organismos que eran los organismos competentes para luchar con este delito. No estamos hablando de organismos en donde todos estábamos sentados, no. Eran organismos, el comité se encargaba desde la denuncia hasta el momento que llegaba al juicio una persona víctima de trata. El comité tenía la función de controlar en cada provincia, de controlar que los organismos competentes cumplan con lo que corresponde, de capacitar a la población. Usted fíjese en el caso de Loan. Un intendente, para mí, alguien que asume como autoridad, tiene que conocer la complejidad de este delito y tiene que conocer del delito y cómo se lucha contra este delito. Una alerta Sofía, que se dio muchísimas capacitaciones, fue activada por un juzgado de garantía, cuando es competencia de un juzgado federal. El delito de trata no pertenece a un delito ordinario, a la justicia, al foro ordinario. Es la federal quien toma. Si se hubiese hecho bien las cosas desde el momento cero, hoy nosotros tendríamos a Loan, porque tuvimos casos de niños desaparecidos acá en la provincia, tuvimos casos muy emblemáticos, por ejemplo, en Tartagal. ¿Estás convencida que Loan es un caso de trata y que no puede haber un accidente por más que apareciera esta idea de pericia? Tiene todos los indicadores
de trata de personas. Obviamente que hay una complicidad del poder del gobierno provincial con la justicia provincial, de que nos están, a toda la población, están tratando de alguna manera que desvirtuemos nuestra mirada y creamos que hubo un accidente, pero no. Estas mafias de trata de personas, estos crímenes organizados, como lo define la ONU, trabajan de esta forma. Cuando ya se ven en esta complicidad que existió siempre en Corrientes, tiene una particularidad. Corrientes nunca se sumó a la mesa interinstitucional de lucha contra la trata de personas. Acá en Jujuy funcionó excelente esa mesa interinstitucional, integrada por el gobernador, por los ministros, se activaron los protocolos. En Corrientes jamás. En el año van 30 denuncias en Corrientes. 30 denuncias y la cantidad de chicos que fueron desaparecidos y no se aplicaron los protocolos. Nosotros tuvimos el bebé de Tartagal el año pasado. La delegada de ahí de Tartagal, Estela Corbacho, en el momento que desapareció el bebé, inmediatamente informó a la Protex, que tienen la expertise. Todos los que trabajábamos en el comité, tenemos psicólogos, yo soy psicóloga social, tenemos abogados, todos teníamos experiencia de años en la problemática. Recuperamos a un bebé en el cual no teníamos ni siquiera una foto, pero se activó el protocolo, se bloqueó las rutas. Hoy fíjate, estamos en el día 20, creo, de la búsqueda de Loan o 19, no hay controles en las rutas. La CNRT se desmanteló, Migraciones se desmanteló, el comité se desmanteló, el PNR se desmanteló. Entonces el gobierno te está diciendo, bueno, les doy un lugar, una ruta libre a los tratantes. Decime, el tema de la trata para el comercio de órganos, ¿existe? Existe, pero es muy complejo. Hay una doctora de acá de Jujuy, que es la doctora Gallardo, que es de San Antonio, es experta en el tema de trasplante de órganos, muy buena. Es muy complejo que se dé, pero claro, es que se da. ¿Por qué? Porque necesita la complejidad de todo un sistema, claro, ¿no? Para aparte de la histocompatibilidad, por eso a mí siempre me soñó fantasía. No es un mito, sucede mucho en México, acá en la Argentina no tenemos casos de... Existen denuncias, pero que en el proceso de investigación terminaron correspondiendo a otros delitos conexos, no exclusivamente para la extracción de órganos. Correcto. Pero que existen redes que captan, secuestran a personas de acuerdo al mercado de órganos, existe, y son llevados a otro país. La última cortita. Hoy llega una denuncia al 145, a la luz de todos estos organismos que están de alguna manera, ¿no es cierto?, desmantelados. ¿Qué trámite tiene eso? ¿Cómo va? ¿Dónde va esa denuncia? El 145, al reducirse más del 50% del personal, obviamente que se afecta a su capacidad operativa, lo cual hace que aún así la denuncia llegue a la Protex. La Protex, nosotros tenemos 2 fiscales que son excelentes, que es Colombo y Mángano, que han tomado también el caso de Loan. Nosotros el 17 de junio, la Fundación Alameda denunció pidiendo a la Protex que por favor el caso de Loan pase a la federal, porque ya se veía todo. Se habían quebrado, la querella se estaba quebrando, la madre desde un principio dijo, se llevaron a mi hijo, empiezan los 3 detenidos que era la familia a no querer hablar, ya había toda una complicidad y conociendo la realidad de Corrientes dijimos, no, esto es un caso de trata. Denunciar al 145, dar a conocer, ¿para qué? Porque las convenciones internacionales nos dicen, no es un delito que debe quedar en la provincia porque puede existir la convivencia con los poderes. Y esto tenemos que evitar, no denunciar en las comisarías. Cuando desaparece una persona, y mucho más cuando es menor de edad, llamar al 134. El 134 es la línea que busca a las personas desaparecidas. Si hay un caso, un indicio de una persona que yo veo que está siendo explotada laboralmente, sexualmente, llamar al 145, y la llamada no es una denuncia que hago, sino yo aviso a la justicia de que algo está sucediendo en tal barrio. Y gracias a esas llamadas nosotros hemos rescatado muchas vidas, se han salvado vidas. Te agradezco mucho la visita, muy amable. No, muchas gracias a ustedes.
Nosotros nos despedimos, Dios mediante, hasta el próximo martes. Ya sabe, este programa usted lo puede volver a ver mañana miércoles a partir de las 21 horas en la frecuencia 4 del Canal 4 y si no, por supuesto, en el canal de YouTube de Canal 4, donde lo puede ver en el momento que usted quiera. Muchísimas gracias, muy buenas tardes para todos.